Y hablamos ahora de las últimas novedades del doble crimen en Pilar, estos hijos, en realidad hermanastros entre sí y también pareja que se cree decidieron matar a sus padres. La pregunta por estas horas es ¿por qué? Allí estamos en vivo con Bernardo Maniago. Bernardo. Daniela, buen día. Bueno, y justamente vamos a repasar algunos datos o a revelar algunos datos que son desconocidos todavía y que ayudan a explicar por qué se produjo este doble crimen. Hasta hace unas pocas semanas atrás, la pareja de jóvenes, Karen y Leandro, vivían en este departamento que está ubicado acá adelante, la parte delantera de la propiedad. Un departamento construido por Ricardo Klein, el padre de ella y el padrastro de él. Tomó la determinación, Klein, de alquilar el departamento a una familia que está viviendo, inclusive todavía, en estos momentos está viviendo en el lugar. Y los dos chicos, él, Leandro de 25 años y ella, Karen de 23, de 22, se fueron a vivir a la parte trasera, con ellos, todos juntos, hasta tanto estuviera lista la parte superior que todavía se está construyendo. Aparentemente ya la pésima relación que tenían los dos, el matrimonio mayor con los dos chicos, con sus hijos, hermanastros entre sí, y la convivencia fue lo que terminó de disparar la tragedia. Los motivos en sí, por qué decidieron, bueno, todavía no están demasiado claros. Se habla del móvil económico, que ellos querían quedarse con algo de dinero, sobre todo él, y que querían quedarse con la propiedad. Algo difícil, porque evidentemente la ausencia de los dueños de la propiedad se iba a notar prácticamente enseguida. Pero un dato muy llamativo, cuando llegó la policía a hacer el allanamiento después de la denuncia de uno de los hermanos de Ricardo, se lo encontraron a Leandro, que les abrió la puerta. Le preguntaron, ¿qué pasó con tu papá? ¿Qué pasó con tu padrastro y con tu mamá? Dio una serie de excusas y ya la policía le preguntó directamente, ¿vos los mataste? Y él contestó, no, yo no los maté, pero si hubiera podido, los hubiera matado. Pero busquen y revisen toda la propiedad porque no van a encontrar nada. Bueno, no fue así, porque cuando fueron a la terraza encontraron en uno de los tambores, encontraron restos de la mujer, ¿no? Otro hecho que le llama mucho la atención a la policía y que pasó desapercibido, nosotros lo mencionamos ayer, pero pasó desapercibido, es el hecho de que el joven, Leandro, tiene permanentemente una bolsa de colostomía por una cirugía que tuvo hace un tiempo atrás y que provocó que le realizaran un ano contra natura. Esa bolsa de colostomía limita seriamente sus movimientos, es decir, él tuvo inconvenientes evidentemente para usar el hacha que había comprado y tuvo que recurrir a un machete, a una herramienta más pequeña para poder trozar, se estiman, los cuerpos. Y además, por ese motivo, se cree que también necesitó ayuda para poder llevar el cuerpo, sobre todo el cuerpo del padrastro de Ricardo Klein, que medía más de 1,80, pesaba como 90 kilos aproximadamente, llevarlo a la parte posterior de la propiedad, que fue donde se ocultó el cuerpo en las primeras horas hasta que lo trozaron y lo comenzaron a quemar. Todo en una situación de locura, porque el crimen se produjo durante la mañana, aparentemente el 1 o el 2 de septiembre, cuando la madre había llevado a los mellizos al colegio. Ahí lo mataron a Ricardo, cuando estaba aparentemente durmiendo, de acuerdo a lo que declaró Karen. Y después, cuando la señora volvió del colegio de haber llevado a los chicos, la recibieron con un disparo en el pecho y la remataron en el piso de otros 2 tiros en la nuca. Esto fue lo que ocurrió, y llama la atención que tuvo la chica, que los días sucesivos fue normalmente a trabajar, inclusive con los cuerpos en el fondo del patio. No tuvo la decisión o la iniciativa de hacer la denuncia ante la policía. Acababan de matar al padre y a la madrastra. Sí, Javier. Sí, ahí estamos viendo lo que es el fondo, ¿no?, de la vivienda, digamos el patio. Vivían entre la mugre, cartones, maderas, sí, es decir, sí, en un ambiente, la verdad, que poco habitable, sí, inclusive también. Tal vez eso también le haya servido, sí, para, por un lado, ocultar los cuerpos y por otro lado, para descuartizarlo. Sí, bueno, mira, la puerta blanca que se ve ahí al fondo, esa es la puerta de la vivienda en la cual estaban ocupando todos
en estas últimas semanas, Sí. en estos últimos tiempos. Es una mugre, literalmente. Nos contaban que el interior de la vivienda es exactamente como está afuera. No se puede andar de la mugre que hay en la cocina, en las habitaciones, en el comedor. O sea que evidentemente el ambiente familiar, cualquier estudio ambiental, revelaría que, bueno, que la relación obviamente no era sana. Y eso se ve reflejado en la suciedad que hay. Porque además, vos mirá, en la entrada a esto que sería la cochera, vos fíjate, esto no es suciedad de un día, eso lleva mucho tiempo de que... No, tal cual. Sí, incluso viviendo mugre una se persona acumule. en el interior que tiene además un tema de salud, ¿no? Las infecciones potenciales, ¿no? Que uno ve viendo este lugar. Sí. Pero Bernardo, quiero preguntarte quién vivía en la casa de adelante, si esa casa estaba habitada. Sí, vive una familia en la parte delantera, por lo menos una pareja joven, desde hace un tiempo. Ellos alquilaron la vivienda, ¿no? Sí. Sin imaginarse que iban a ser, no testigos, porque aparentemente no escucharon nada, pero sí evidentemente les llamó la atención el hecho de que hubieran estado quemando algún tipo de elemento que después se supo que eran los cuerpos durante varios días, ¿no? Pero es una familia que obviamente, obviamente no tiene nada que ver con lo que ocurrió, simplemente alquilaron el departamento delantero y ellos, los chicos, se tuvieron que ir a la parte trasera a vivir con los padres. Ah, porque antes ¿no? vivían ahí Con el adelante. padrastro de... Claro, ellos vivían acá adelante y es decir, cada pareja vivía en un departamento. Los chicos acá adelante y los padres en el fondo con los mellizos. Claro, y mira, llama la atención y además, digamos, provoca cierto escozor, ¿no es cierto? Saber que primero fueron descuartizados y después quemados, o por lo menos el cuerpo de la mujer quemado, y que todavía estén los tachos Sí. allí, los tanques esos arriba del techo Sí. del garage, ¿no es cierto? Que son Sí. los que para los investigadores deben haber utilizado en algún momento para quemar, para incinerar parte de los cuerpos. Es más, el tacho está quemado parcialmente en algunos de los sectores, en los bordes, ¿no? Sí. Bueno, en un tambor como esos, de ese tipo, tenían los restos, se encontraron la pelvis y parte de la columna vertebral. Después se determinó que era de la mujer. Sí. Una verdadera locura, porque uno se pregunta, ¿no? Tratando de entender, no de justificar, pero de entender la situación. ¿Cómo se puede dormir? ¿Cómo una persona puede dormir? Primero después de haber cometido el crimen, ¿no? Y por otra parte, teniendo primero los cuerpos en el fondo y luego los cuerpos descuartizados sobre la terraza. Es una verdadera locura. ¿Cómo se puede hacer una vida mínimamente normal en medio de esa situación? Es algo que no es para la psiquiatría. Sí, sin duda. Realmente, pues no se entiende. Sin duda. Bueno, uno no puede dejar de preguntarse cuál era la situación que se vivía puertas adentro de esa casa, ¿no? De esa vivienda, cuál es el contexto, cuáles eran los conflictos. Esto que nos contabas ahora, de que la mujer estaba trabajando, ¿sí? Y primero se deciden o se da la muerte, el crimen del padre, explica un poco más la situación, porque en un primer momento nos preguntábamos cómo una persona, según la descripción que recibíamos de los vecinos y del propio hermano de la víctima, que decía, Sí. eran dos personas muy altas, ella muy grandota, y el chico, bueno, con una complicación física, una complicación de salud, costaba creer que sin ayuda haya podido matar a las dos personas en la vivienda. Bien sabemos que de todos modos quien tiene un arma tiene el poder, ¿no? Pero más allá del tamaño de sus padres. Pero evidentemente, claro, fue de a uno. El hombre aparentemente estaba durmiendo, Sí. fue sorpresivamente, fue en la cama. De hecho, en el momento de la limpieza o de las pruebas de luminol se pudo determinar que había manchas de sangre, por todos lados. Por todas partes, por todas partes. Además, en los días posteriores, todo ese material, porque ellos tuvieron que manipular los cuerpos, tuvieron que ponerlos a quemar en el patio. Después llovió, con lo cual todo el patio se ensució con los restos de las personas que habían quemado. Entonces nos contaban que el olor a podrido que había, es decir, el aire era prácticamente irrespirable en los días posteriores como consecuencia del desastre que habían hecho. Sí. Ahora uno se pregunta, ¿cómo puede ser que ellos se hicieran a la idea de que no lo sirve, que la situación no
no salir a luz. Y porque alguien iba en algún momento, Bernardo, claro, a reclamar por ellos, se iba a dar cuenta, por los familiares, lógico. Y en algún momento iba a pasar, pero lo que deben haber querido es deshacerse justamente de la prueba del delito. Mira, vamos a compartir parte de lo que contabas vos, justamente, que es la pericia, algunos detalles respecto de la pericia forense que se llevó a cabo en los últimos días, allí en el lugar y por supuesto en los restos encontrados. Peritajes positivos en cuanto a los resultados. No solo el luminol dio positivo, es decir, ese barrido que se ha hecho dentro de la vivienda, ¿sí? En donde encontraron restos hemáticos o que son restos, por supuesto, de manchas de sangre. En un descampado se hallaron 16 bolsas con desechos, calcinados y huesos. Otro de los detalles que arrojó la autopsia, el padre, Acosta, fue ejecutado en la cama mientras dormía, ¿no? A la madre la mataron cuando aparentemente estaba llegando a la vivienda, tal como relataba justamente Bernardo. Los peritos encontraron un rebote de bala en el piso de ese pasillo donde la mujer fue rematada de 2 tiros, aparentemente en el momento que ingresa a la vivienda y cuando ya su pareja estaba sin vida. Y lo que contábamos del luminol, se hizo el barrido, como decíamos, anteanoche en el lugar. Allí se encontraron restos de que presumiblemente fue ejecutado Klein mientras dormía, porque hay restos obviamente de sangre en la cama hallados, también en la cabecera de esa cama, el pasillo donde asesinaron a la mujer también, y además el arrastre de los cuerpos por el pasillo, lo que habla la posibilidad de que fueron asesinados en un lugar y llevados o juntados los 2 cuerpos en otro sector de la vivienda. De hecho, nos agregaba Mauro Zeta en las últimas horas que hubo manchas en la casa que fueron detectadas que ni siquiera habían podido ser limpiadas, ¿no? Uno entiende, sí. Hubo cortes, hubo mutilaciones en los cuerpos, lógicamente. La cabecera de la cama donde ejecutaron a Klein mientras dormía, y en la pared se encontraron algunas gotas de proyección de sangre. Bueno, lo que contábamos, ¿no? Además, la custodia o consigna policial habla a las claras, obviamente. Primero, para que no ataquen, la posibilidad de que algún vecino pueda atacar la vivienda. Y por otro lado, también de la preservación de la prueba, lo que involucra además a la posibilidad de que el fiscal de la causa pueda llegar a pedir nuevas medidas dentro de la misma vivienda, ¿no? Bueno, los cuerpos fueron descuartizados, entonces depositados en un carro de cartonero donde los peritos también hallaron restos de sangre, y los miembros descuartizados fueron calcinados progresivamente dentro de la vivienda. Bueno, se presume dentro del tanque que veíamos y que sorprende porque es en la parte delantera de la vivienda, que no es donde vivían ellos. Los tanques están donde se supone que vivían, esta otra pareja, ¿no? Que ahora ocupaba la propiedad delantera, la que estamos viendo ahora. Así es. Un cartonero al que Acosta le pidió que retirara las bolsas de lo que iba quemando, pero él no sabía que se trataba de restos humanos calcinados, fue quien declaró y que se presentó voluntariamente a la justicia cuando obviamente vio en los medios lo que había ocurrido en esa casa con una persona que él conocía, por supuesto, ¿no? El presunto asesino le pagó con 2 bolsones de plástico y cartón para que desechara esas bolsas. El cartonero, al ver en televisión lo que había pasado, se presentó, como decíamos, a declarar espontáneamente. Sorprende, uno no puede dejar de preguntarse cómo es que incluso los vecinos, pero sobre todo la pareja que vivía en la casa de adelante, no notara este olor del que incluso nuestros compañeros de trabajo nos hablaban. En ese predio los investigadores encontraron 16 de esas bolsas y en algunas se observaron a simple vista huesos que parecían humanos, claro. Los peritos, además, han determinado que van a ser analizados por un equipo de médicos forenses y antropólogos los huesos hallados en este lugar que están viendo ustedes, en esas bolsas, y hacer la comparación seguramente con algunos otros restos hallados. La pareja homicida asesinó a sus padres justamente para no... algunos dicen para quedarse con la vivienda, con algunos bienes que tenía la pareja, y otros dicen que era simplemente por una cuestión de odio, de maltrato. Probablemente este factor, lo que estamos leyendo ahora en pantalla, esta exigencia por parte de los padres, en realidad, de Klein, para que
ellos se mudaran a la vivienda, a la parte trasera, porque decidían alquilar la parte delantera, haya sido también un punto de conflicto, ¿no? Bueno, después de este punto de conflicto, la convivencia entre estas dos parejas, ¿no? Para decirlo de alguna manera, habrá sido imposible. Este fue el desenlace.